Ya, me puse a grabar de nuevo. Hemos vuelto a nuestro descanso. Dificultades técnicas y vamos a hacer esta suma. Espero que hayan vuelto ustedes y si no, bueno, vamos lentito. Lo primero que vamos a hacer es expandir el coeficiente binomial para ver si podemos cancelar alguna cosa. Porque sin hacer eso, en realidad no tiene cara de poder cancelarse nada, ¿cierto? Vamos a hacer n factorial, k factorial, n menos k factorial. Y bueno, lo que les dije antes, ¿cierto? Si tengo un o sea, bueno, si tengo un n más uno por n factorial, eso es n más uno factorial, ¿cierto? Entonces aquí tengo el k más uno k factorial, entonces tengo un k más uno factorial. Y de hecho, si al k más uno factorial le multiplico el k más 2 me da k más 2 factorial. ¿No encuentran la razón? En todo caso, esto va a quedar así. K más 2 factorial, n menos k factorial. Y bueno, ustedes dirán, bueno, quizás esto no es muy útil, ¿eh? Porque ahora como que ni siquiera puedo volver a mi coeficiente. Y yo les digo, puede ser, pero puede ser que no. Eh, de hecho, si nos damos cuenta, este término de acá, n menos k, es lo mismo que n más 2 menos k más 2, ¿cierto? Y el k más 2 lo tengo como factorial. Entonces, aquí estos dos se irían, ¿cierto? Nos quedaría el n menos k. Hoy mis k son iguales a mis n, perdón. Eso. Entonces tendría, este término de acá es n más 2 menos k más 2. Serían los dos. Y me quedaría n menos k, que es lo que tengo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué onda este n más 2, ¿cierto? Me gustaría tenerlo arriba, porque si lo tuviese arriba, tendría algo de esta forma, ¿cierto? En k más 2, ¿cierto? Tendría algo de esta forma. Entonces, hagamos que aparezca arriba, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos que las cosas aparezcan por arte de magia? Multiplicando por las cosas que nos faltan, pero tengo que pagar el costo de no tenerlas, que es multiplicar solo por uno. Y lo bueno es que esta cosa de acá abajo no depende, no depende, estoy muy mal, depende de K, no depende de la suma. Entonces lo puedo sacar por fuera. Entonces esto nos va a quedar igual a uno partido en n más uno, n más 2, por la suma de k igual 0 a n, de menos uno a la k, por n más 2 factorial, k más 2 factorial, n menos k factorial, ¿cierto? Y este término de aquí es n más 2 sobre k más 2. Queda entonces igual a n más uno, n más 2, k igual 0, a n menos uno a la k, n más 2, k más 2. Ya, y entonces, aquí nos enfrentamos con algo que huele a Newton, pero no es Newton, ¿cierto? Porque tengo una suma indexada por k. Y tengo mi índice acá abajo, pero no es exactamente el índice que tengo, ¿cierto? No es k, es k más 2. Y acá arriba no tengo el límite que yo quiero, ¿cierto? Acá arriba tendría que estar n, o acá arriba tendría que estar n más 2, pero no tengo ninguna de las dos. Em, entonces, bueno, forcemos a que aparezcan las cosas que queremos, ¿cierto? En este caso vamos a hacer un cambio de índice. Cambio de índice. Entonces yo digo, bueno, aquí va a haber un más 2, ¿cierto? Porque así tenemos arriba el más 2 y nos daría algo parecido en un minuto. Entonces aquí tiene que haber un más 2 y en todos los elementos donde aparezcan K, tengo que restarle 2, ¿cierto?
Entonces esto va a dar igual. Este término castroso que nos ha estado siguiendo por la suma de k igual 2 a n más 2 menos 1 a la k menos 2 n más 2 sobre k más 2 menos 2 k. Si se dan cuenta, esto es muy bueno. Primero, podemos decir que esto se va. ¿Por qué? Porque menos 1, lo voy a decir con otro. Menos 1 a la k menos 2 es igual a menos 1 a la k partido en menos 1 a la 2. Y menos 1 a la 2 es 1. Menos 1 a la k. Listo. Entonces, podemos como ignorar este término, ¿cierto? Y entonces, va a quedar suma igual 2 n más 2 de n más 2 sobre k menos 1 a la k. Y ustedes dicen, oh, tengo el Newton, ¿cierto? Porque hago menos 1 a la n más 2 menos k y listo, tengo la fórmula de Newton. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo reemplazar ahora mismo? Porque la suma empieza en 2 y el Newton, como vimos en el resumen, empieza en 0, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que empiece en 0, porque nosotros queremos hacer que las cosas salgan como a nosotros nos interesa, ¿ok? Entonces a esta suma de acá, bueno, de ahí nos precipitamos a este tipo de conclusiones, ¿cierto? Pero vamos a agregarle los términos 0 y 1, ¿ok? Entonces vamos a agregarle n más 2 sobre 0 por menos 1 a la 0. Y vamos a agregarle el término 1, ¿ok? Pero no los puedo llegar y agregar como así, ¿cierto? También se los tengo que restar. 0 a la 0 menos n más 2 sobre 1 menos 1 a la 1, ¿cierto? Y ahí este se me va con este se me va con este, y en realidad lo que sumé fue un 0. Entonces, estos términos en rojo los puedo unir a mi suma, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a 1 partido en n más 1, n más 2, sumatoria, en este caso desde 0 a n más 2. ¿Y por qué desde 0? Porque acabo de unir estos dos términos, ¿cierto? N más 2 a la sobre k, menos 1 a la k. Y aquí voy a tener menos estas dos cosas, ¿cierto? Eh, voy a mover esto. Menos, entonces, perdón. N más 2 sobre 0. Bueno, resolvamos estas cosas, ¿cierto? Que ya las tenemos como más o menos pensadas. N más 2 sobre 0 es 1 y menos 1 a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces, menos 1. Y n más 2 sobre 1, esto es un 1, perdón. N más 2 sobre 1 es n más 2 y menos 1 a la 1 es menos 1. Se me va a dar menos n más 2, ¿cierto? Em, sí. Y bueno, espera, está este menos y este menos, ¿cierto? Entonces me va a quedar un más. Ahí sí. Ya sé yo, hay algo raro. Entonces, falta una página, ¿no? Ah, no. Entonces, ¿qué teníamos antes? Voy a reescribir lo de antes para que no nos perdamos. Tenía una suma de 0 a n más 2, n más 2 sobre k, menos 1 a la k, menos los términos 0 y 1, ¿cierto? Que me dan menos 1 más n más 2, ¿cierto? Y esta es mi suma. Y bueno, ¡chan! ¿Qué es esto? Si es que yo multiplico aquí, ¿cierto? Por un 1 elevado a n más 2 menos k, lo que tengo es una forma de binomio de Newton, ¿cierto? Esta es otra forma de binomio de Newton. Y en este caso, este n de acá sería el n más 2,
¿cierto? N más 2. Lo tengo aquí arriba del coeficiente binomial. Abajo tengo el índice de la suma. Y tengo dos cosas que sus exponentes son el índice de la suma y el límite superior menos el índice de la suma. Y el índice va desde cero. Listo. Esto es un binomio de Newton. Sabemos cómo resolverlo, porque es una fórmula. Entonces aquí nos va a dar este más este elevado a n más 2. Y no puede ser. Perdón, esto multiplica todo. Sí, sí, ya está raro. Menos 1 más n más 2, ¿cierto? Y bueno, la triste realidad es que esto nos dio cero, que esa suma valía cero. Y hicimos mucho trabajo y se nos anularon las cosas. Pero bueno, a veces los ejercicios son así, los desarrollos son muy grandes y las respuestas son cero. No caché dónde quedó el K más 1. Uy, no sé cuándo enviaste ese mensaje. Em, si me pudieses decir, voy a buscar K más 1. Este K más 1 de acá, ¿será este? Podría ser ese. Quizá te refieres al K igual 1, que es este término de acá. Y bueno, este término de acá, ¿cierto? Sofía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo cachaste? Bacán, creo. De nada. Bueno, y como estábamos concluyendo, esta cuestión nos dio cero. La chingada. Menos 1 más 2 es más 1. Nos va a quedar n más 1 sobre n más 1, n más 2. Y esto es 1 partido en n más 2. Que bueno, se nos anularon las cosas, pero igual nos dio un resultado más o menos bonito, creo yo. Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna opinión? Todo bien, bacán. Em, ya, este es súper fácil. Bueno, y ahora nos podemos relajar, estos son más fáciles. Em, Hace poco empezaron a ver cardinalidad, ¿cierto? Que básicamente es cuántos elementos tiene un conjunto. Entonces, si nos piden calcular, en este caso, la cardinalidad de este conjunto, ¿ya? Entonces vamos a ocupar propiedades que conocemos. Tenemos dos conjuntos, A unión C, que los multiplicamos, ¿cierto? Hacemos un producto cartesiano. Bueno, el cardinal de un producto cartesiano, si es que son finitos, ¿cierto? Es el producto de ellos, ¿cierto? Y bueno, y aquí tengo el cardinal de una unión. Vea, siento que estoy hablando de esto con muy poco contexto. Estas son las propiedades de los cardinales, ¿cierto? Hablamos de biyecciones en general, cuando dos conjuntos tienen el mismo cardinal. Es que podemos establecer una función biyectiva entre ellos. Y cuando son finitos cumplen alguna de estas propiedades. Por ejemplo, si tengo un subconjunto sí o sí tiene menos elementos que el conjunto original. Si A y B son finitos y son disjuntos, entonces la unión va a ser la suma de cada uno de la cantidad de elementos de ellos. Si B es un conjunto de A, entonces si a A le quito B, el, la cardinalidad de este conjunto va a ser la cardinalidad de A menos la cardinalidad de B. Y bueno, y si tengo que B es subconjunto de A y tienen el mismo cardinal, entonces son el mismo conjunto. Eso es lo que dice esta cuestión en particular. Y otra cosa que nos dice que es que si tengo dos conjuntos finitos, entonces el cardinal de la unión es la suma de los cardinales menos el cardinal de la intersección, ¿cierto? Y esta es la otra propiedad que usamos. Si tengo dos conjuntos finitos, el cardinal de su cartesiano es el producto de los cardinales, ¿cierto? Cuando son finitos, ¿cierto? Porque aquí estoy multiplicando números, ¿no? Y eso. Entonces vamos a seguir aquí. Tenemos el producto cartesiano de dos conjuntos y acabamos de ver que es el producto de los cardinales, ¿cierto? El cardinal de un cartesiano es el producto de los cardinales.
Y después hacemos lo mismo. El cardinal de una unión es la suma de los cardinales, ¿cierto? A más C menos la intersección. Esto por, en este lado, la suma de cada uno, ¿cierto? Menos la intersección. Y listo. Nos dicen, calcule la cardinalidad del siguiente conjunto en términos del cardinal de A, B y C y sus intersecciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los cardinales de A, de C, de B y de sus intersecciones. Y estaría. Y la B es un poquito más interesante. Por si tienen alguna duda en esta, creo que no. Pero si tienen alguna duda, me dicen. Todavía no nos ponemos heavy con la cardinalidad. Lo vamos a hacer en el siguiente auxiliar. Que vamos a empezar a como contar cosas. De verdad. Todo bien, rey. Al toque, mi rey. Ya, bacán. Entonces, vamos a hacer esta parte ahora. Sea secuática, una partición. Esa palabra no nos gusta mucho. Porque, bueno, en realidad sí, sí nos gusta, tiene buenas propiedades y todo, pero son una lata, ¿cierto? Bueno, es una partición de un conjunto finito A, de modo que para todos los elementos de la partición tienen el mismo cardinal, ¿cierto? Entonces, demuestre que el cardinal de C cuática divide a el cardinal de A, ¿cierto? Donde sabemos que como C cuática es finito y A es finito, entonces estamos hablando de números y de divisibilidad de números, ¿cierto? Entonces, que C cuática divida A significa que A es múltiplo de C cuática, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos que llegar a una expresión del tipo el cardinal de A es igual a lambda veces, por ejemplo, o n veces. Pongámosle n, no sé, ¿cómo le pongo? M, ¿ya? M veces el cardinal de C cuática, ¿ya? Y hay que usar nuestra hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Bueno, es una partición, ¿cierto? Y tenemos esta cosa de acá. Entonces vamos primero a estudiar esta cosa extraña. ¿Qué onda? ¿Qué es esta propiedad? Nos dicen que para todos los elementos de la partición tienen el mismo cardinal, ¿cierto? Y bueno, si entienden bien esto, entonces podemos decir tranquilamente, bueno, entonces todos tienen el mismo cardinal, ¿cierto? Si todos tienen el mismo cardinal, entonces digamos que es un número, ¿cierto? Porque son números, son conjuntos finitos. Digamos que todos los elementos de la partición tienen cardinalidad n, ¿cierto? Y así todos tienen el mismo cardinal y es n, que es un n natural, ¿cierto? Ya, ya, lo que faltaría justificar aquí es por qué todos son finitos, ¿cierto? ¿Por qué son finitos los x en C? Es una buena pregunta. Básicamente tienen bueno, que C lo que contiene en realidad son subconjuntos de, de A, ¿cierto? Entonces C es en particular un subconjunto de todos los subconjuntos de A. Esto es la parte de A. Y bueno, si A es finito, entonces las partes de A son finitas, ¿ya? Y si C es subconjunto de un finito, entonces C cuádrica esta es finito, ¿ya? Esa es nuestra razón. Y si C cuádrica es finito, ¿por qué los X son finitos? Bueno, en particular los X son subconjuntos de A, que también es finito. Entonces X es finito. Entonces, claramente porque A es finito, entonces todas sus particiones van a ser finitas, ¿cierto? Por este tipo de argumentos que estamos haciendo acá. Em, entonces, dijimos que todos los elementos de la partición
tienen cardinal n, ¿cierto? Entonces, y queremos demostrar, queremos, pues escribo muy mal, perdón. Queremos demostrar que el cardinal de A es, no sé, m veces el cardinal de la partición, ¿cierto? Entonces, bueno, aprovechemos que es partición, ¿cierto? A, una de las propiedades de la partición es que es una unión, o sea, que el conjunto se puede representar como una unión disjunta de todos los elementos de nuestra partición. Voy a ponerle otra letra para que no nos confundamos. B. Entonces, A se puede representar como la unión disjunta de los elementos de la partición, ¿cierto? Y esos son el mismo conjunto, por lo que sus cardinales son iguales. Unión disjunta. Y bueno, aquí nos tenemos que acordar del resumen, ¿cierto? Que si A y B son finitos disjuntos, entonces el cardinal de la unión es la suma de los cardinales. Y esto es en general, ¿ah? Entonces vamos a decir, bueno, esto va a ser la suma de los cardinales con elementos en la partición, ¿cierto? Y bueno, y dijimos que la partición era finita, ¿cierto? Habíamos justificado que la partición era finita, ¿cierto? Porque es subconjunto de las partes de A y que las partes de A son finitas. Entonces esto es una suma finita de cosas. Entonces no nos tenemos que preocupar de ningún caso raro que esté sumando infinitas cosas. Es una suma finita de un número, ¿cierto? Este número es constante. ¿Por qué? Porque es constante, porque todos los elementos de la partición tienen el mismo cardinal, que es lo que habíamos dicho acá, ¿cierto? Entonces n es la suma de n con tantos elementos como tenga la partición, ¿cierto? Y esto va a ser igual entonces a n veces el cardinal de la partición. Y listo. Llegamos a lo que queríamos, ¿cierto? Queríamos que la cardinal de A fuese un número entero veces el cardinal de la partición. Y efectivamente llegamos a eso. Cardinal de A es n veces, con n el tamaño de cada uno de los elementos de la partición, el cardinal de la partición. Que es finito, ¿cierto? El problema es que que es finito, por lo que vimos aquí. Listo. Sería el auxiliar por hoy. Quedó en dos videos, voy a tener que unirlos, no sé cómo. Pero bueno. Sí, voy a dejar de grabar para que me hagan dudas.